Javier, gracias por este ratito, bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Pauli? Un gusto estar aquí con... Lo mismo digo. ¿Se despertó, salió de la modorra y eso marca una tendencia irreversible o hay mucha volatilidad y no más que eso? Yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con lo coyuntural y, digamos, si eso te puede explicar fluctuaciones de corto plazo, y hay una cuestión tendencial. La cuestión tendencial es irreversible hacia la suba. Si Argentina es un país que camina hacia un default. ¿Eso es inexorable? O sea, Argentina, si no defaultea en el 2020, lo va a hacer en el 2021. Perdón, el BODEN 2024 no se paga. Argentina, si no defaultea en el 2020, lo hace en el 2021. Esto quiere decir, Argentina cerró financiamiento para lo que es el año 2018 y 2019. ¿Sí? Para el año 2020 hay vencimientos de deuda por 35, necesidades de financiamiento por 35.000 millones. Solo tenemos financiamiento asegurado por 10.000 millones. Hay que ir a buscar 25.000 millones de dólares al mercado de un país que es insolvente. Porque Argentina, para repagar su deuda, necesita un superávit primario de 3 puntos del PBI. Con suerte, el año que viene cierra con 0,1. Supongamos que, por un milagro de la naturaleza, conseguimos ese financiamiento. Al otro año necesitamos 40.000 millones y no tenemos nada. Y de vuelta seguimos siendo insolventes porque vamos a necesitar no un superávit de 3 puntos del PBI, vamos a necesitar uno de 4. Además, los números están mal hechos, están dibujados, están mal. Con lo cual, ¿qué quiere decir esto? Cuando vos mirás lo que se hizo con el presupuesto, además tenés un descalabro fiscal. Lo que debería quedar claro es que Argentina, el ajuste lo tiene que hacer la política. Lo tienen que hacer los parásitos, ¿sí? Lo tienen que hacer las basuras que nos hunden, ¿sí? La ineficiencia técnica del gasto público en la región, que es inmundo, son 4,4% del PBI. En Argentina es 7,2%. Y tiene un rubro, eufemísticamente llamado por el BID como filtraciones, llamado choreo en criollo. Nosotros tenemos más de choreo que de ineficiencia técnica que el resto. O sea, Argentina es un escándalo. ¿Y cómo resuelven esto los políticos en el presupuesto? Subiendo los impuestos. Es decir, Argentina tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Desde el 2011 no crece, en términos per cápita se viene destrozando y nos suben los impuestos. Es decir, este país no tiene salida. No tiene salida. Esto va hacia una piña. Entonces, digo, ¿cómo vas a arreglar la cuestión fiscal? Cuando vos no sabés cómo vas a arreglar la cuestión fiscal, sabés cómo la arreglan emitiendo. Entonces, la perspectiva es que la moneda valga menos. Es decir, no es que sube el dólar, no es que suben los precios, es que pierde poder adquisitivo el peso. Es decir, el peso es la moneda que emite el político argentino, por ende no puede valer ni excremento. ¿Sabes por qué? Porque no sirven ni para bono los políticos argentinos. Esa es la realidad. Entonces, cualquier cosa que pase en el mundo, hoy saltó el tipo de cambio en Brasil y salta en Argentina. Y pasa cualquier cosa y va a saltar en Argentina, por la prueba de que Javier, Argentina es inconsistente. Perdón, yo entiendo lo que... ¿No es demasiado peyorativo y generalista decir la política es todo eso? No, porque son una basura. ¿Con qué se financia la política? Pero conoces tipos ¿Con qué honestos, buenos. ¿Con qué se financia la política? Con los ingresos del Estado, naturalmente. Que son los electos, diputados, son impuestos, senadores, ministros. Impuestos. Los impuestos son un robo. ¿Sí? Digo, porque uno los pagás voluntariamente los impuestos. No, claro, pero entiendo que tengo que pagar impuestos para que alguien me garantice la seguridad, el servicio de justicia. Mirá cómo te garantizaron la seguridad del partido de Boca y River. Bueno, o sea, no pudieron asegurar la seguridad de un micro con 20 tipos. O sea, y después digo, o sea, y tenemos el G20. O sea, no pudimos parar 20 tipos. Es un escándalo. Javier, yo me pongo en la boda del diablo. Esto es un Estado fallido. Es decir, a ver... Este es un Estado fallido. Claro, obvio. Porque suponete lo siguiente. Sacando que seas anarquista, después las distintas visiones del Estado por lo menos contemplan todas, sacando el caso de los anarquistas, seguridad y justicia. Mirá lo que fue el otro día en la cancha de River. No pudimos hacer un Boca River. No pudimos hacer un Boca River. Somos unos impresentables. Fuimos noticia en todo el mundo porque no pudimos manejar que se metiera un conjunto de jugadores en una cancha contraria, una cosa de loco. Javier, suponiendo que el gobierno se levanta mañana, Marcos Peña se levanta mañana y dice voy a hacer lo que dice Milei respecto a la política. ¿Cuánto es el ahorro que generaría según lo que usted plantea? ¿Y eso cuánto impactaría en que hubiera una solución para un presupuesto que no alcanza por ningún lado? Primero, digamos, Marcos Peña es un incompetente, ¿sí? Es un cobarde, ¿sí? Igual que el presidente, ¿sí? Y claramente no van a hacer
las cosas que nosotros Pero si lo les propusimos. hiciera, ¿en cuánto afectaría No, lo que usted plantea? No, ¿Cuánto pero hay un problema de representa? base. Hay un problema de base. Una de las cosas, mira, los economistas sabemos 3, 4 gansadas nada más, esa es la realidad, ¿sí? O sea, dentro de las 4 gansadas que sabemos, una es que si vos haces un programa de ajuste, ¿sí?, creíble, vos bajás rápido la inflación con poco costo en términos de actividad y empleo. Vos, ahora, para que un programa sea creíble, tenés que tener reputación. ¿Cómo vas a esperar reputación del mismo estúpido que te metió en este problema? ¿Cómo vas a esperar reputación de un tipo que antes de bajar el gasto público prefiere cortarse un brazo? Es decir, ¿qué reputación tiene un tipo, sí, que, digamos, en contra de toda la evidencia empírica de Argentina, que dice que todos los programas de shock, sacando el 59, fueron expansivos y todos los programas graduales fueron pésimos, se terminaron mal, en especial de la tablita cambiaria, que es igual a este, el tipo eligió eso. O sea, digo, lo primero que tenés que hacer es decir, quiere hacer algo por Argentina, que renuncie. Lo primero. Es decir, digamos, o sea, bueno, no hay solución otro. compatible, factible de una cosa razonable, Javier, pero vos con esa entendés persona adentro. ¿Que esto se resuelve con Macri renunciando? No, yo no dije, digamos, o sea, por eso, digamos, yo considero que el fusible tiene que ser el jefe de gabinete. O sea, no Marcos el presidente. Peña, no el presidente. Obvio, digo, Ok. yo tengo soy responsable institucionalmente, digo, puede ser que este modelo, digamos, político que tengamos no me satisfaga, ¿sí? Digamos, o sea, y siento un profundo desprecio por la corporación política porque son unos chorros, ¿sí? Digo, son los únicos que se enriquecieron. ¿Pero vos querés ser político o no? No, los desprecio profundamente. Lo único que aceptaría es ser presidente del Banco Central, a sola condición de ser el último para cerrarlo. O ¿Crees sea, que que hay no que querés cerrar? ser presidente. No, solo para cerrarlo. Hago la reforma financiera y después lo cierro. Pero ministro de Economía, ¿no te gustaría ser? No. ¿Cómo que no? No, el tipo ya está en el teatro, olvídate, está en las Prefiero tablas. cerrar el Banco Central. ¿Y por qué decís que hay que cerrar el Banco Central? ¿Por qué crees eso? La pregunta es, ¿por qué crees que debería existir? Yo te paso, vamos a discutir los datos y vamos a ver quién es el loco acá. Antes de que existiera, ¿sabes cuándo se creó el Banco Central? 1936, 35. 35. O sea que Argentina, digamos, ya había llegado a ser el país más rico del mundo. En 1895 no tenía Banco Claro. Central. La inflación promedio de Argentina era del 3% anual, ¿sí? Antes de que existiera el Banco Central. Después se creó el Banco Central mixto. O sea, mitad privado, mitad público, ¿sí? Y ahí la tasa de inflación saltó al 6% en los primeros 10 años que tuvo un solo presidente, que fue Bosch. Después vino el Banco Central Nacional y Popular que nos trajo Perón. Nos prometió, ¿sí?, un camino todo empapelado hasta el paraíso, y a donde nos llevó al infierno porque tuvimos 225% de inflación promedio, le quitamos 13,0 a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, entonces, digamos, tuvimos la convertibilidad, que fue el repudio de la moneda. Ahí tuviste... Perdón, la convertibilidad fue el repudio de la moneda y por eso el éxito de el control de precios durante los 8 No fue el control años. de precio, fíjate esto. No, por eso, no hubo fue el control de inflación. precio. Claro, pero claro, digamos, Fue o sea, dejó porque- de haber inflación porque dejaste de emitir. Entonces, digo, ¿cuál es el punto? El punto es que vos tuviste en ese periodo 9% de inflación concentrada en el primer año y medio. A partir de 1993, Argentina es el país con menos inflación del mundo. Hasta... Después le devolvemos la navaja al mono asesino, llamado la clase política. Primeros 4 años del régimen K, 10%, los segundos 20%, los terceros 30%. Y este gobierno, si no hubiera sido por la tarea de Sturzenegger, hubiera tenido una hiperinflación al inicio. Fue tan bueno el trabajo que hizo Sturzenegger que lo echó. Perdón, revalorizás el trabajo de Sturzenegger, que Definitivamente, como el mejor presidente del Banco Central de la historia argentina. Bueno, ahora, mejor presidente del Banco Central de la historia argentina, sí. Porque es el único que le tocó lidiar con un sobrante monetario de más de 5 puntos del PBI. Esto pasó 2 veces en Argentina. Pasó en el 59, pasó en el 75. En el 59, cuando nos quedamos sin dólares y hubo que abrir el cepo, la tasa de inflación pasó del 20 al 120. En el 75, en el Rodrigazo, de 30 pasó a 180 y al año siguiente, durante el gobierno de la dictadura, saltó a 400% la inflación. Sturzenegger, cuando asume, se encuentra con algunas cosas tales como la emisión monetaria al 47%, la bomba de los futuros que la llevaba al 85% y un sobrante monetario más grande que el de aquellas 2 experiencias históricas. Con lo cual, por lo menos, la inflación debería haber sido del más del 500%, el PBI debería haber caído más de 6 puntos y la pobreza la hubiera visto en niveles de 60, 70%. A Sturzenegger lo tendrían que haber llevado todos los días de este gobierno de mediocres en andas. Pero claro, eso le molestaba a Peña y por eso lo echó. Y Sanleris, que tuvo el
principal salto del dólar desde que es presidente del Banco Central hoy, con un salto del 3%? Te voy a contar algo. Argentina tiene una pésima historia en lo que tiene que ver con la independencia del Banco Central. Aquellos países que tienen bancos centrales más independientes tienen menos inflación. Por ejemplo, Estados Unidos, desde 1913, que existe, tuvo 15 completos. Ahora tiene uno nuevo, pero que arrancó ahora nuevo. Entonces, 2% de inflación. Argentina, ¿cuántos tuvo? 61. Y uno tuvo durante 10 años. O sea que después tuvimos 60 desde 1946 acá. Este gobierno tiene uno por año, y el promedio, ya, con lo cual es peor que el promedio histórico, que es 1,2. Entonces, y lo que se registra cada vez que vos presentás el Banco Central es, por ejemplo, fíjate esto, te voy a dar una buena noticia con Sandleris. Por ejemplo, cuando el kirchnerismo subió lo tenía Prat Gay. Entonces lo echó para poner uno peor, que era Redrado. A Redrado lo echó para poner uno que era mucho peor, que era el caso de Marcó del Pont. Digo, alguien que directamente no sabe lo básico, que por ejemplo se llama teorema de Tinbergen, que tenés que tener un instrumento por cada objetivo, y le puso 5 objetivos al Banco Central. O sea, una burrada nunca vista, o sea, una vergüenza internacional. ¿Sí? Deben pensar que todos los economistas somos unos brutos en este país. Bueno, tenemos muchos keynesianos, con lo cual tienen razón en realidad. Después, o sea, ¿qué hicieron? Le echaron y le pusieron a la fábrica, que ni siquiera tenía credencial de economista. Y como estaba haciendo bien su trabajo, Kicillof lo echó y lo puso el impresentable Banoli. Es decir, cada vez que vos adentro de un gobierno cambiás el presidente del Banco Central es para poner uno peor. La buena noticia con Sandleris es que es mejor que el que va a venir. ¿Te vas bien en teatro? ¿Te gusta? Mirá, El viernes fue lindo. mirá, la verdad Lleno, que se espectacular. llenó. Es una charla de economía. Es una charla de economía. Así, en este andarivel. Sí, pero con humor. O sea, básicamente yo te hago un análisis de la coyuntura macro. Es parecida a las charlas de coyuntura macro que doy yo, nada más que una charla de coyuntura macro dura 2 horas y voy al hueso, y acá lo que hago es hacerte Pinceladas. Claro, te voy tildando los temas y te voy tirando la síntesis, por decirlo de alguna manera. Y la dinámica es que viene Diego Zucalesca, un tipo brillante, amigo mío, además. Y, bueno, no tengo amigos boludos, así que... digo, eso me lo dijo una vez un amigo mío, me dijo... Y te interpela. No, yo le dije, no, porque todos mis amigos se entienden. Me dice, a ver, así el raconto de tus amigos. ¿Qué quieres con esos amigos? O sea, Pero está bien, está viernes y sábado. No. Vamos teniendo funciones en función de que haya disponibilidad en el teatro. Entonces, por ejemplo, ahora la próxima es el 11. Pero ya casi vendimos la mitad en un día y medio. Sí. Extraordinario. O sea, la verdad que no sé. Y esperá que se mueva el dólar, ¿sabes cómo es que va a reventar? Tengo a Vanina acá, que es hincha de San Lorenzo, que está bastante ofuscada. Recién mañana le resuelven cuándo juega el partido postergado ayer frente a Huracán, el clásico del Cuervo de Boedo. Tinelli estaba muy caliente también, diciéndome, tanda, pero tengo que... Me quedaría hablando toda la noche. Gracias, Javier. Es un placer. Muy gentil. Javier Milei, aquí con nosotros.